Hola, mi nombre es Higiri Merino y les doy la bienvenida a este sexto episodio de la quinta temporada de Let's Click Together, un podcast de Positivo S+. Y el tema del que vamos a platicar el día de hoy es acerca del factor humano en la tecnología y cómo el liderazgo y la gestión de cambio pueden ser tan relevantes para estos equipos. Y para hablar de este tema, tengo el gusto de contar con Juan José López Santiago, quien es director de tecnología digital para una de las empresas más reconocidas de medios de entretenimiento en Colombia. Juan José cuenta con grados académicos como ingeniero en sistemas, así como en arquitectura empresarial de software, y tiene más de 16 años de experiencia en el sector tecnológico, tanto en el mercado colombiano como en Latinoamérica. Muchas gracias, Juan José, bienvenido. Gigi, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero pues poder aportar entre mi experiencia y conocimiento eh, la mejor información en este podcast. Estamos seguros de que sí, de que tenemos el experto correcto para platicar el día de hoy. Oye, y para comenzar, me gustaría comenzar preguntándote, pues a lo largo de tu carrera has gestionado infraestructuras que deben ser operativas 24/7, 365 días del año. ¿Puedes platicarnos cómo se equilibra la responsabilidad de mantener sistemas tradicionales heredados con la ambición de implementar soluciones modernas y escalables de vanguardia? Claro que sí. Bueno, este tema es una tensión constante y diría estructural en cualquier organización, ¿sí? Depende de los sistemas de misión crítica. Y pues en mi experiencia, que ha sido tanto en el sector público como en el sector privado, es muy habitual encontrarse con plataformas legacy que deben permanecer operativas y estables mientras se ejecuta en paralelo cualquier proyecto de implementación o de modernización de la plataforma. Entonces, un caso muy concreto, yo estuve liderando una evolución de plataforma en el Estado colombiano que se encargaba de evaluar el desempeño de los funcionarios públicos, ¿sí? Y lo que permitía esta plataforma era aprobar los ascensos de empleos dentro del sector público, ¿sí? La plataforma operaba por periodos de evaluación de un año y esto no admitía ningún tipo de vacío o interrupciones en el registro de la información. Entonces, cualquier proyecto, cualquier implementación o actualización debía ejecutarse en paralelo, eh, ¿sí? De la operación. Lo que implicaba destinar recursos específicos para atender las fallas o incidencias que tenía la plataforma en el ambiente productivo, mientras que se tenía al frente de analizar las nuevas variables, las nuevas normativas, las nuevas funcionalidades, gestionar todo el tema de arquitectura, la integración con otros sistemas o servicios y construir una versión actualizada que respetara los tiempos y los hitos del proceso de evaluación. Entonces, eh, se tenía que tener un balance muy adecuado en esos dos ámbitos pues, para evitar cualquier tropiezo, tanto en la operación como en el proyecto de nueva implementación. Perfecto. Oye, ¿y cómo priorizas o asignas recursos entre mantener los proyectos que ya tenías activos y con la integración de los nuevos proyectos que van llegando? Bueno, ahí es muy importante que se tenga una conversación muy honesta y temprana con el dueño del proceso, con el product owner o con líderes funcionales de esa plataforma o proceso, ¿sí? Porque es importante que se alinee todas las expectativas sobre las fases, las implicaciones, la operación vigente y toda esa convivencia con la nueva implementación. Es clave cerrar la puerta durante el periodo de implementación a que existan nuevos requerimientos que impacten la operación o que impacten el nuevo desarrollo, y eso pues evita desgastar al equipo en dos frentes de cambios simultáneos sobre el mismo, ¿sí? En términos de asignación de recursos, pues siempre procuro destinar como mínimo una persona dedicada exclusiva a la operación. También depende de la cantidad o la
concurrencia o el número de incidentes que puedan tener, pues se puede aumentar en número, pero por lo menos alguien de base en el sistema actual, porque pues eso debe mantenerse y operarse y estar funcionando. Mientras que el resto del equipo ya se enfoca en lo que es la nueva implementación. Entonces ahí es muy importante que esa planificación detallada de cada frente, con hitos claros, dependencias y puntos de control. Entonces ahí es vital, así como mantener una comunicación clara y constante con la organización y con los dueños del proceso sobre avances, riesgos y cualquier ajuste necesario que aplique. Oye, y por pura curiosidad, me imagino que llegaste a esta metodología como ya tan precisa por experiencia, ¿no? Porque seguramente empezaste alguna vez algún otro proyecto en donde llegó a haber solicitudes de necesito que cambies esto de último momento, cambios de los objetivos y así te ha llegado a pasar. Siempre, o sea, en temas de implementación, esto es a partir de experiencias, tropiezos, fallas, volver a arrancar. Entonces, esto es aprendizaje continuo. Eh, Hay que entender que siempre las entidades, las empresas, los dueños de los procesos, nunca quieren exactamente y ni son específicos en lo que quieren. Eh, Sus requerimientos, sus necesidades son muy amplias y a veces es importante identificarlas lo más rápido posible y tratar de entender y leerles lo que necesitan como para brindar una solución tecnológica que apoye a eso, ¿sí? Ok. Oye, y como líder de equipos multidisciplinarios, imagino que ahorita te enfrentas a una brecha de talento técnica importante. ¿Cuáles son las habilidades que tú consideras no negociables que buscarías hoy en un ingeniero desarrollador para que pueda prosperar en un entorno de medios digitales? Bueno, ahí el tema es importante el conocimiento técnico del stack tecnológico que se trabaje dentro del proyecto, sobre el que se va a trabajar dentro de la implementación. eh, pero pues digamos que cuando me he enfrentado a retos de implementación con equipos que no cuentan todavía con la experticia específica requerida, lo que realmente marca la diferencia es esa disposición genuina a aprender, la capacidad de adaptarse al cambio y la apertura a incorporar nuevos conocimientos, ¿sí? Sin una resistencia. Eh, en el entorno de medios digitales, la velocidad de iteración es crítica, todo es evoluciona de forma muy rápida. Entonces, esa actitud de las personas pesa tanto como habilidad técnica como también, digamos, como forma de afrontar esos retos. Eso determina qué tan rápido una persona cierra la brecha entre lo que sabe y lo que el proyecto exige. O sea, si entendí bien, estás platicando que es importante la parte técnica, pero también estos soft skills como de capacidad de trabajar en equipo, de readaptarse a los cambios que se están solicitando, a estar como en esta De continua acuerdo, o adaptación. sea, es muy importante la apertura de las personas. A veces no es tan importante que sepa y tenga una gran experiencia. A veces pesa que tenga apertura para poder conocer una nueva tecnología, ¿sí? Aprender rápidamente, disminuir esa brecha de conocimiento y que le permita afrontar los retos del proyecto a nivel tecnológico. Claro, o sea, como más que sean flexibles en lugar de que tengan como esta rigidez de solo operar con lo que ya conocen, ¿no? De Muy acuerdo. interesante. Yo he liderado, sí, yo he liderado proyectos con equipos de niveles de conocimiento muy heterogéneos. Eh, y uno observa que en ciertos momentos los perfiles más senior, más de alto conocimiento, precisamente por esa trayectoria, forma de trabajar que ya tienen consolidada, tienden en muchos casos a mostrar más resistencia para adoptar cambios en un stack tecnológico. Y el contraste está que encuentra unos perfiles junior con ganas de aprender nuevas tecnologías, de asumir nuevos retos, asumir las implementaciones, y estos terminan aportando de forma muy positiva dentro de esa evolución tecnológica y del proyecto.
y dentro del equipo, y eso termina a veces compensando la falta de experiencia inicial, ¿sí? Entonces esa combinación, experiencia senior abierta al cambio, junto con la curiosidad y adaptabilidad junior, es la que en la práctica termina sosteniendo la velocidad que exige este sector. Interesante. Oye, y en la transición de modelos de negocio existe mucha intuición. Desde tu perspectiva técnica, ¿cuáles son los KPIs o estas métricas que realmente deberían importar a un CTO para evaluar el éxito de un proyecto digital? Más allá del tráfico de las descargas, ¿cuáles son otros KPIs que tú consideras son relevantes? Es bien importante porque en el sector de medios y entretenimiento existen múltiples métricas disponibles, pero en la experiencia las que realmente aportan valor, teniendo en cuenta digamos, las necesidades del negocio en el que me encuentro, el sector que me encuentro, eh, ellas que conectan la operación técnica con el proceso comercial y con el comportamiento real del consumo del usuario, son las que terminan teniendo mayor relevancia. Entre las que yo he venido priorizando y he propuesto en distintos proyectos están, por ejemplo, las que tienen que ver con horas promedio de uso por un usuario a nivel semana, mes, trimestre, semestre o año. Duración promedio por sesiones, ¿sí? Ya sea en minutos o en horas, promedio de capítulos o episodios de contenido que se consumen por un usuario, ¿sí? En determinados periodos de tiempo, categorías o géneros de contenido, distribución de consumo entre el VOD y el live, total de impresiones publicitarias, es un tema muy relevante para el tema de la entrega a nivel de los cumplimientos de la monetización, todo el tema CTR, de la pauta publicitaria, el viability, BTR, son, digamos, métricas que miden la efectividad de finalización de contenido publicitario. Entonces, esas métricas, a diferencia del tráfico bruto, permite entender no solo cuánta gente llega a la plataforma, sino qué tan comprometida está con el contenido y qué tan monetizable se vuelve todo ese volumen, ¿sí? Que es finalmente lo que sostiene el modelo de negocio. Y esto es lo que termina siendo relevante dentro de una compañía de medios porque se mide al final por los ingresos que se puedan generar en esos contenidos. Claro. Oye, y hablando de la digitalización, eh, esta expande la superficie de ataque y los riesgos operativos, ¿no? Sabemos que cada vez hay más riesgos, más ciberataques. ¿Cómo ha evolucionado tu filosofía de gestión de riesgos al pasar de entornos como controlados y físicos a infraestructuras más abiertas y distribuidas en la nube? Esto es bien relevante. Yo he tenido la oportunidad de liderar procesos de migración a nube en otros sectores también, no necesariamente de entendimiento, como por ejemplo financiero, en banca, en temas transaccionales, de arquitecturas monolíticas on-premise hacia ambientes de nube distribuida, pues para responder precisamente a las necesidades de escalabilidad y velocidad del negocio. Entonces esa experiencia cambió de forma concreta de manera de pensar en el riesgo, dado que en un entorno físico y controlado la seguridad podría tratarse hasta cierto punto, ¿sí? Como una capa perimetral y tienes el control ahí. Pero digamos, y eso pues permitía proteger el centro de datos y el acceso físico, ¿sí? Y buena parte del riesgo quedaba contenido ahí. Pero ya en un entorno distribuido y abierto en la nube, esa lógica ya no aplica, ¿sí? Todas las implementaciones tienen riesgos latentes y la seguridad debe cubrirse desde la primera línea de código y desde el análisis mismo de la arquitectura, no como una capa que se añade al final, sino desde el inicio de la implementación del proyecto. Entonces, yo me he enfrentado a escenarios donde no cubrir adecuadamente estos temas desde el diseño ha generado impactos directos en el funcionamiento y en la estabilidad de la plataforma. Entonces, partiendo de esa experiencia, eso reforzó pues en mí la convicción de que la seguridad debe ser una responsabilidad transversal a todo el ciclo de desarrollo, lo que hoy llamamos DevSecOps, y no una validación que sea posterior
o una carga exclusiva que se le da al equipo de seguridad. Entonces ahí es donde tenemos fallos, donde no cubrimos, cuando no cubrimos desde el inicio este tipo de procesos. Ok. Oye, y hablando un poquito más acerca de tu filosofía con estos, sé que la inteligencia artificial no es nueva, pero que actualmente ya se utiliza más, ¿no? Y ya cada vez más personas en todos los equipos intentan utilizarla para facilitar el día a día. ¿Cómo son las políticas que tú has visto? ¿Cuál es tu filosofía alrededor de el uso responsable de la IA para no generar ningún tipo de, como de brecha de seguridad? Bueno, ahí en ese punto, pues hoy en día se habla en todos los procesos de la IA, todo el mundo quiere implementar IA, los que incluso no son técnicos y dentro de las compañías consideran que la IA es la solución a todos los problemas, pero pues yo tengo una posición sobre la IA generativa y que debe ser una herramienta fundamental en los procesos de implementaciones tecnológicas, ¿sí? Desde cualquier compañía, incluyendo medios y cualquier sector. Pero pues eso no debería ser un deseable hoy en día o a futuro, sino que ya debe estar como parte integral de los procesos de los equipos de desarrollo y de la operación de tecnología, ¿sí? Entonces, más allá de la generación, por ejemplo, en el sector de medio entretenimiento, generación de contenido, yo veo un impacto más transformador en tres frentes concretos. Digamos, uno, primero es la personalización en tiempo real de la experiencia de consumo. Y hay un tema muy que se vuelve cada vez más relevante en todo este tema de generación de contenido y ese es el tema de recomendación. Eh, Eso es un punto diferencial porque las personas tienen, así como las personas tienen diversos gustos, intereses, este tema debe impregnarse en ese proceso de qué le muestro a esta persona, basado en qué, basado en sus gustos, en sus consumos, en sus intereses. Entonces eso se vuelve muy relevante. Entonces ahí podemos sacar un impacto eh, muy provechoso con la implementación de inteligencia artificial, ¿sí? Todo el tema de empaquetamiento de contenido, incluso en la forma en que se presenta un mismo activo a distintas audiencias, ¿sí? Eso permite pues ajustar de forma dinámica según el comportamiento del usuario, ¿sí? Otro punto ahí relevante, un punto dos, es para la eficiencia o eficiencia operativa dentro de los equipos técnicos, ¿sí? Como toda la parte de asistencia en desarrollo, control de calidad, generación de metadatos, transcripción y etiquetado de contenido a una escala que hoy sería inviable de forma manual. Estamos viendo un crecimiento de la industria donde la generación de contenido, entre más contenido generes, es mucho más relevante y, y todo eso de forma manual, lo he vivido en esa experiencia, se vuelve que se hace que se pierda un tiempo importante para que estos contenidos estén disponibles, ¿sí? Entonces, toda esa implementación de IA que permita desarrollar y habilitar, digamos, tiempos, mejora en los tiempos, se vuelve muy relevante. Y hay un tercer punto que tiene que ver con la optimización publicitaria y comercial. Finalmente todo lo comercial pues es ingresos, monetización y eso se vuelve muy relevante. Entonces, permitir pues por a partir de modelos generativos y predictivos que permitan dinamizar el inventario, mejorar las métricas, como las que había mencionado anteriormente, eh, de forma mucho más granular, ¿sí? Entonces, todo esto, adoptarlo como parte del proceso, exige también un nivel de madurez organizacional. No es de la noche a la mañana, también debe exigirse a nivel organizacional. Entonces, tener una gobernanza clara sobre el uso de los datos, criterios éticos sobre el contenido que se genera, una estrategia de adopción responsable que no sacrifique la calidad editorial ni la confianza de la audiencia por una velocidad,
¿sí? Nos pasa mucho que por tener una velocidad termina generando por medio de modelos de inteligencia artificial contenido que de pronto no está validado o que no está orientado a una audiencia y a una objetividad de lo que piensa esa audiencia. Entonces, sacrifico una cosa por la otra, pero pues sí, genero más contenido, pero a qué costo? ¿Sí? Entonces, sin ese acompañamiento, el riesgo no es solo adoptar la IA generativa, sino adoptarlo sin control. Ese es el riesgo. Muchas gracias. Entonces, ese es mi punto de vista con respecto al tema. Me encanta. Y justo antes de finalizar, quisiera preguntarte, mirando hacia los próximos 5 años, ¿qué tecnologías emergentes crees que serán el verdadero game changer para la forma en que consumimos información y entretenimiento hoy en día? ¿Ves en el futuro la inteligencia artificial generativa, la computación espacial? ¿Qué estás viendo tú? Bueno, ahí como tecnologías complementarias a observar en este mismo horizonte, mencionaría la evolución del edge computing y el streaming de baja latencia. Este tema es importante y se vuelve clave para experiencias interactivas y en vivo. Hoy en día vemos que eso toma mayor relevancia. Experiencias en vivo, contenidos en vivo, entonces el streaming de baja latencia se vuelve relevante. Y de forma más incipiente, mencionando la computación espacial, que podría, digamos, redefinir el formato mismo del contenido, aunque su adopción masiva en consumo de medios en la TAM creo que tomará más tiempo que la IA generativa. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo por compartirnos esta información tan valiosa y útil. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado de este capítulo tanto como yo y los invito a que se suscriban a Let's Click Together para que no se pierdan de nuestros próximos episodios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que lo que les comenté y lo que aporté en este capítulo haya sido relevante para muchos de ustedes. Y muy contento pues de haber participado. Gracias, Gigi. Una conversación muy amena. Entonces, hasta pronto. Estoy segura de que lo fue. Muchísimas gracias, Juan José.